Muy buenos días, queridos hermanos. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne tu corazón. Te saluda tu hermano en Cristo, Kevin González, y te doy la bienvenida a este tiempo de alimento matutino, donde junto al Señor y comenzamos el día sostenido por su gracia. Acompáñame. La vida del joven Absalón. Queridos hermanos, hay historias en la Biblia que son profundamente trágicas. Historias que comienzan con privilegios, con oportunidades, con bendición, pero terminan en ruina. Una de esas historias es la historia de Absalón. Absalón era el hijo del rey David, uno de los hijos del rey David. Él fue un muchacho que nació dentro del palacio, creció rodeado de privilegios, tenía posición, tenía reconocimiento, tenía oportunidades que muchos hubieran deseado, pero la vida de Absalón terminó colgado de un árbol, atravesado por lanzas en medio de una rebelión contra su propio padre, pero no pudo alguien pasar de privilegio con él hasta que las más terribles. La Biblia nos cuenta esa historia no solamente como un relato, ¿verdad? Sino también como una advertencia, ¿no?, para nuestro corazón. La historia de Absalón se encuentra principalmente en 2 de Samuel, desde el capítulo 13 hasta el versículo 18, y cuando vemos con atención, vamos a descubrir algunas lecciones espirituales que siguen siendo muy importantes y relevantes para nosotros en este tiempo. La historia comienza con un conflicto familiar terrible. En 2 de Samuel, en el capítulo 13, se nos cuenta que Amnón, que era otro hijo de David, violó a Tamar, quien era la hermana de Absalón, ¿verdad? Amnón era hijo de otra mujer de David, de tal manera que Tamar y Absalón eran medios hermanos de Amnón. Y la Biblia dice en el versículo 21, según de Samuel capítulo 13, que cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. La escritura nos muestra que David se indignó, pero el texto nunca dice que haya tomado alguna acción clara de justicia ante esta situación. Ese silencio, hermanos, dejó una herida abierta. Y es ahí donde entonces aparece Absalón. En el versículo 22, el texto nos dice: mas Absalón no habló con Amnón, no habló ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. Y aquí empieza, hermano, a desgastarse eh, el corazón de Absalón. Podríamos decir nosotros, comienza a agitarse, algo peligroso, el odio silencioso. Absalón guarda tal resentimiento, hermanos, casi por un lapso de 2 años. Y en el versículo 23, finalmente, la escritura nos muestra que Absalón manda a matar a Amnón. Hermanos, el resentimiento que no se trata delante de Dios termina produciendo destrucción lamentablemente. Por eso la Biblia nos advierte algo muy parecido en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, el enojo prolongado abre puertas peligrosas. ¿Cuántas vidas se han arruinado a causa de resentimientos guardados por largo tiempo, por largos años? No solamente para los impíos, hermanos, sino también para personas que vienen a la iglesia, personas que sirven, pero que en lo profundo de su corazón posiblemente hay heridas que nunca han entregado al Señor. Y esas heridas, hermanos, comienzan a convertirse en amargura. Hebreos 12:15, hermanos, nos dice: miren, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que botando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura, hermanos, es como una raíz escondida. No siempre se ve, pero está creciendo ahí, debajo de la superficie, silenciosamente. Después del asesinato de Amnón, Absalón pasó años lejos de Jerusalén y finalmente regresó, pero algo había cambiado dentro de él. Absalón comenzó a cultivar ambición, comenzó a cultivar orgullo, y la Biblia incluso describe su apariencia física en 2 de Samuel capítulo 14, versículo 25, dice: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Aparentemente era atractivo, era una persona carismática, popular, pero muchas veces, hermanos, los dones sin carácter se convierten en algo muy peligroso espiritualmente.
La Escritura dice en Proverbios 16:18, antes del quebranto es la soberbia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Y Absalón, hermanos, comenzó a construir una imagen pública. En el capítulo 15, en el versículo 1 de 2 de Samuel, dice, después de esto aconteció que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Hermanos, era una forma de mostrar su grandeza, de mostrar su poder. Pero no es solo eso, hermanos, sino que comenzó a manipular el pueblo en ese mismo capítulo, en los versos 3 y 4, perdón, dice, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito? Y el texto también dice algo fuerte, hermano. Dice, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Hermanos, él, él realmente no conquistaba corazones con verdad. Él robaba a los corazones con halago, con manipulación. Y eso exactamente es lo que advierte el apóstol Pablo en Romanos 16:18. Dice que se utilizan suaves palabras, deshonras, dice cómo, para engañar los corazones. Entonces, Absalón, hermano, construyó popularidad, pero él no tenía ninguna integridad. Finalmente, Absalón, hermano, lanzó una rebelión contra su propio padre. David tuvo que huir de Jerusalén. Esa es una escena muy dolorosa de la Escritura. Todos aquellos que amamos la palabra y hemos leído todos estos pasajes, todas estas historias, hermanos, nos compungimos también nuestro corazón al entrarnos en la vida de estos grandes hombres de Dios. Y el rey que fue ungido por Dios camina descalzo, camina llorando, camina huyendo de su propio hijo. En el versículo 30, de Samuel 15, dice, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando. Hermano, esa rebelión siempre produce sufrimiento, y la Biblia enseña repetidamente sobre lo peligroso que es un corazón rebelde. En el versículo 23 dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice 1 Samuel 15:23. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Ese pasaje fue cuando Saúl desobedeció la voz del Señor por medio del profeta Samuel. Y él dijo que había ofrecido en sacrificio todos aquellos animales que Dios le había mandado a destruir. Y le dice que había sido tan obstinado que el pecado de la rebelión era como el de la adivinación de la mujer. Hermanos, Dios se toma muy en serio la rebelión. Porque la rebelión no solo contra una persona, es contra el orden que Dios establece, contra el orden que Dios ha establecido. Y la rebelión terminó, hermanos, en una batalla. Absalón murió montado en un mulo, como dice la Escritura. Le ocurrió algo triste, hermanos, algo muy impresionante. Segunda de Samuel 18:9 dice que la cabeza de Absalón quedó prendida en una encina, quedó ahí, hermano, en la larga cabellera, quedó atrapada entre las ramas de este árbol. Y el hombre que era famoso por su belleza terminó colgado, hermanos, indefenso. Y esa escena, hermanos, es muy interesante porque el orgullo siempre termina atrapando a las personas que lo alimentan. Después de eso, si seguimos leyendo el pasaje, muestra que Joab, que era el general del ejército de David, otra noticia, hermano, el rey lloró profundamente. Y en el capítulo 18, en el versículo 33, perdón, la Escritura nos muestra el llanto de David. Dijo, hijo Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Uno de los lamentos más tristes, hermano, de toda la Biblia. Corazón de un padre roto totalmente. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia, hermano? Siempre debemos de buscar a Cristo. La historia de Absalón nos deja varias advertencias. Primero, no ignore las heridas que puedan haber en su corazón. Las heridas no tardan en salir a la luz cuando no son tratadas. No permita que esas heridas se transformen en resentimiento. Dios nos llama a tratar nuestras cargas delante de Él. La Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Debemos de cuidar el corazón del orgullo. El orgullo es uno de los pecados más peligrosos, porque muchas veces no lo vemos nosotros mismos. La Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y desgracia a los humildes. Debemos de aprender, hermanos, a no buscar la aprobación de otras personas, de los humanos, más que la aprobación de Dios. Absalón por la popularidad, pero perdió su alma. Y Jesús nos confronta con algo similar en Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por ello? Y podemos ver un contraste hermoso, hermano, entre la historia de Absalón, que además de que nos muestra algo más en esa historia, como que mientras Absalón se revela, hermanos, David camina llorando por el monte de los Olivos. Siglos después, otro descendiente de David camina por ese mismo monte, Jesús. Pero él no huía de una rebelión. Él camina hacia la cruz para salvar a los rebeldes. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros muchas veces somos como ese Absalón, hermanos, orgulloso, rebelde, resentimiento, pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Tal vez hoy, al empezar este día, Dios quiere confrontarnos con algo en nuestro corazón. No sé si sea el resentimiento, el orgullo, alguna actitud rebelde, hermano, pero hoy es un buen día para venir al Señor con humildad. La Biblia dice en el Salmo 51:17: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás, oh Dios. Acompáñame en oración. Señor, en este día quiero pedirte, Padre, perdón, y a la misma vez pedirte que examines mi corazón. Si hay orgullo, Señor, si hay resentimiento, si hay rebelión, quítalo, Señor, sánalo. Tráenos nuevamente hacia tu voluntad, Padre Santo. No queremos terminar caminar contigo, con un corazón humilde, con un corazón sincero, Señor. Gracias por Cristo Jesús, que vino a salvarnos cuando nosotros mismos no podíamos salvarnos. Dice cada vida en este día, convenga tu palabra, Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos, esta reflexión ha hablado a tu corazón. Compártela con alguien más. Tal vez alguien necesite escuchar hoy que Dios puede sanar el corazón antes de que el orgullo y la amargura destruyan esa vida. Puedes encontrar este y otros devocionales en la página de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Lacey, Washington, en YouTube. Te saluda a tu hermano en Cristo, el pastor Kevin González. El Señor nos fortalezca con su palabra y nos conceda vivir hoy para su gloria. Nos encontramos en otra entrega, si Dios lo permite, del cuento matutino.